Todos listos para iniciar con este acto académico de apertura de actividades conmemorativas al centenario del Jardín Botánico. El mejor escenario para celebrar este centenario definitivamente es en compañía de cada uno de los que acá laboran y de cada una de las autoridades. Así que muy buenos días a todos. Reciban nuestro cordial saludo. Y ahora vamos a tener el ingreso de las autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia a la mesa principal. Así que le damos la más cordial bienvenida al señor decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y rector en funciones, máster Pablo Ernesto Oliva Soto. A la licenciada Miriam Roxana Marroquín Leiva, secretaria académica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia. Al doctor Juan Francisco Pérez Sabino, vocal 1. Doctor Roberto Enrique Flores Arzú, vocal 2. Licenciado Carlos Maldonado Aguilera, vocal 3. Bachiller Paola Margarita Gaitán Valladares, vocal 5. Licenciada Carolina Rosales, coordinadora del Jardín Botánico. Sean cada uno de ustedes bienvenidos, autoridades. Y como siguiente punto tendremos la entonación del himno nacional de Guatemala, así que les pedimos por favor ponerse de pie. Guatemala feliz que tus aras no profanen jamás el verdugo, ni hay esclavos que laman en yugo, ni tiranas que escopan tu faz. Si mañana tu suelo sagrado lo amenaza invasión extranjera, libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Libre al viento tu hermosa bandera, a vencer o a morir llamará. Que tu pueblo con ánima fiera, antes muerto que esclavo será. De tus viejas y duras cadenas, tú forjaste con mano iracunda el arado que el suelo fecunda y la espada que salva el honor. Nuestros padres lucharon un día encendidos en patrio ardimiento y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor. Y lograron sin choque sangriento colocarte en un trono de amor. Que de patria en enérgico acento dieron vida al ideal redentor. Esto enseña pedazo de cielo en que prende una nube su altura, y hay de aquel que con ciega locura sus colores pretenda manchar. Pues tus hijos valientes y altivos que veneran la Pascua en presea, nunca esquivan la ruda pelea, si defienden su tierra y su hogar. Nunca esquivan la ruda pelea, si defienden su tierra y su hogar. Que es tan solo el honor su
Pueden sentarse. Como les indicamos, qué mejor escenario en esta mañana para retomar 100 años de historia, 100 años de actividades y 100 años de investigación que se ha llevado acá en el Jardín Botánico del SECON. Entonces, queremos con este video dar la bienvenida a las actividades del Jardín Botánico en conmemoración de su centenario, para que ustedes puedan definitivamente verificar esa historia del Jardín Botánico y todo lo que ha realizado, todo lo que conlleva cada una de estas instalaciones. Ubicado en el centro de la ciudad de Guatemala, se encuentra este lugar que invita a escenarios de un oasis natural, como un pulmón que purifica la ciudad donde el aire corre con frescura y que a la vez contiene una de las colecciones más importantes de plantas en Centroamérica. Es el Jardín Botánico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El Jardín Botánico abrió sus puertas en 1922 con el objetivo de ser un centro de investigación, docencia universitaria, educación ambiental, divulgación de información científica y conservación de la flora de nuestro país. Cuenta con colecciones de plantas vivas que son cultivadas y mantenidas en un área de 1.7 hectáreas. Realiza exploraciones científicas en todo el país, lo que permite enriquecer sus colecciones herborizadas de plantas, hongos, frutos y semillas que están disponibles para científicos y el público en general. Ha sido la educación ambiental uno de sus principales objetivos, con el fin de cimentar en la sociedad en general fundamentos sólidos de conservación, botánica y amor a nuestra diversidad biológica. Se ha hecho principalmente a través de los niños provenientes de escuelas, colegios e institutos. Les damos la más cordial bienvenida a las actividades académicas y culturales para agasajar al Jardín Botánico de la Universidad de San Carlos de Guatemala en su centenario. Conoceremos sus aportes, su historia y las tendencias de la botánica actual. 100 años de historia y naturaleza. Pero seguimos con nuestro punto, con las palabras de bienvenida al Jardín Botánico por la coordinadora licenciada Carolina Rosales. Muy buenos días. Me permito agradecer su presencia en este acto académico de apertura de las actividades del centenario de nuestro querido Jardín Botánico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sean bienvenidos. Sea bienvenido, señor decano y rector en funciones, Pablo Oliva Soto, honorables miembros de la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, el señor subsecretario del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, Eduardo Palomo, en representación de la dirección del Instituto Guatemalteco de Turismo, licenciado Jorge Mario Samayoa, bienvenido. Señora directora del Instituto de Investigaciones Químicas y Biológicas de nuestra facultad, Eunice Enríquez, bienvenida. Señor director de la Escuela de Biología de la Universidad de San Carlos, Sergio Melgar, bienvenido. Señor director del Centro de Estudios Conservacionistas, Carlos Maldonado. Señores coordinadores de las unidades técnicas y administrativas del SECON, distinguidos colaboradores y voluntarios del Jardín Botánico, es para mí un honor darles la bienvenida al Jardín Botánico en nombre de quienes laboramos en este oasis natural en la ciudad de Guatemala, que por 100 años ha sido el orgullo de nuestra Universidad de San Carlos por contar en esta área con más de 500 especies diferentes de especies vegetales nativas y exóticas, y que representa una de las colecciones más importantes de plantas en Centroamérica. Desde el siglo XIX se realizaron esfuerzos para crear este jardín botánico, pero se concreta su creación hasta diciembre de 1922 por los esfuerzos conjuntos de las facultades de Medicina y la Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia. Después está a cargo de varias dependencias del Estado y regresa definitivamente a formar parte de nuestra honorable Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia el 23 de agosto de 1958.
y es un monumento nacional protegido por decreto legislativo desde 1997. El objetivo principal de este jardín es ser un centro de investigación, de docencia universitaria, de educación ambiental, de divulgación científica y de conservación de la flora de nuestro país. En la actualidad, continuamos realizando exploraciones científicas en toda Guatemala, lo que nos permite enriquecer nuestras colecciones vivas, herborizadas, plantas, hongos, frutos y semillas que están a la disposición para que puedan ser estudiadas por científicos y por el público en general. La educación ambiental ha sido siempre uno de sus ejes principales para cimentar en la sociedad en general ese amor a la conservación, el amor a la diversidad biológica y de acuerdo con nuestros registros, en los últimos 20 años hemos podido atender, educar y proveer de un espacio recreativo a niños y a personas, a todos, desde niños hasta personas de la tercera edad, a más de 215,000 personas. Y queremos seguir con esa ideología de ser un libro abierto para fomentar el interés con el conocimiento botánico, ambiental, medicinal y dirigirnos a las tendencias actuales de conservación de todos los jardines botánicos del mundo. Queremos, al iniciar estas actividades del centenario del Jardín Botánico, promover el eslogan que verán en todas nuestras actividades: 100 años de historia y naturaleza. Bienvenidos. Como siguiente punto, tenemos las palabras del director del Centro de Estudios Conservacionistas, licenciado Carlos Maldonado Aguilera. Muy buenos días, estimados invitados, autoridades universitarias, representantes de instituciones amigas, tanto del Estado, apreciables trabajadores del centro, muy queridos voluntarios, bienvenidos todos. Y yo quisiera realmente empezar, tal vez no dando una bienvenida, porque ya fue una bienvenida. Yo quisiera agradecer el esfuerzo de todas las unidades que forman este centro, no solamente en este jardín botánico, sino que todos trabajamos de forma articulada para hacer de este jardín botánico y todo el centro grande. Quisiera, por favor, que pudiéramos dar un aplauso a los trabajadores y a los voluntarios de este centro. Este acto académico marca el inicio de las actividades que se estarán realizando en el marco del centenario de este jardín botánico. Se ha organizado un comité constituido por estudiantes y profesionales que trabajan en este centro. También hay unidades académicas ayudándonos en la organización de todas estas actividades. También se ha trabajado en conjunto con otras dependencias universitarias, por ejemplo, de la División de Servicios Generales, Departamento de Procesamiento de Datos, la Facultad de Arquitectura, la Escuela de Biología, por supuesto, la Cinemateca Universitaria Enrique Torres, Radio Universidad, Asociación de Orquideología de Antigua Guatemala y, por supuesto, también con el Colegio de Químicos y Farmacéuticos de Guatemala. También trabajamos de la mano con otras instituciones, por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Turismo y también el Consejo Nacional de Áreas Protegidas. Estamos trabajando también con el apoyo tanto de la universidad como de estas instituciones para desarrollar proyectos de remozamiento de las instalaciones y también para que las jardineras sean remozadas. Toda esta celebración tendrán una serie de actividades para todo público que estarán siendo algunas transmitidas por streaming y también actividades, si bien no académicas, pero culturales al final de cuentas. El 23 de agosto, en conmemoración a la fecha en la cual el Jardín Botánico fue fundado oficialmente, se realizarán actividades académicas y culturales y también estas actividades continuarán hasta febrero del 2023 en conmemoración también del centenario del herbario de SECON, el herbario USCG. Y también yo quisiera dejar un mensaje, ya en el marco de estas elecciones para rector tan atípicas.
La mayoría de los candidatos mostraron su interés y su preocupación por la conservación, los recursos naturales y la educación ambiental. Yo solo esperaría que quien quede electo de rector demuestre con hechos el interés que tiene en la conservación de los recursos naturales, en el medio ambiente, en la academia y en la educación ambiental. Gracias. Es momento de escuchar las palabras del señor decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y rector en funciones, máster Pablo Oliva Soto. Gracias, licenciada. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean a este emblemático lugar de la Universidad de San Carlos de Guatemala y del pueblo de Guatemala en general. Este jardín botánico que está próximo a cumplir 100 años de historia formal, por así decirlo. Esta es su casa, así que me alegra mucho que estemos acá presentes, tanto para todos ustedes como para los que nos puedan seguir posteriormente a través de las diferentes redes sociales y medios de comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Un saludo especial a los miembros de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, como máximo órgano de dirección de esta unidad académica. Siempre hemos estado al tanto y vigilantes y con el ánimo de colaborar y servir hacia todas las unidades de esta facultad. El Centro de Estudios Conservacionistas, pues es una de estas unidades que pues tienen una importancia muy relevante, ¿verdad?, para el país. Y en ese sentido, pues hemos estado al tanto, ¿verdad?, de sus necesidades. Hoy nos acompañan la licenciada Miriam Marroquín, secretaria académica de la facultad y secretaria de Junta Directiva. Nos acompaña el doctor Francisco Pérez, vocal primero de Junta Directiva. También nos acompaña el doctor Roberto Flores, vocal segundo de Junta Directiva. También nos acompaña, por supuesto, el licenciado Carlos Maldonado, quien es el vocal tercero de Junta Directiva y director acá del Centro de Estudios Conservacionistas. Nos acompaña también la estudiante Paola Gaitán, que es vocal quinto de Junta Directiva, y pues también la vocal cuarto, con todo el entusiasmo, ¿verdad? Ella nos quería acompañar también, sin embargo andaba haciendo un trabajo de investigación, viene en camino, de repente la podemos ver dentro de un ratito. Un saludo también muy especial a los representantes de instancias amigas, de instancias que en conjunto podemos potencializar este espíritu que tenemos y este objetivo, ¿verdad?, de resguardar la biodiversidad y la riqueza natural de nuestro país. En este sentido, pues un agradecimiento para José Luis Echeverría, que nos acompaña del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, y Jorge Mario Samayoa, que nos acompaña en representación del Instituto Guatemalteco de Turismo. Así que gracias por su compañía. Un saludo especial también a la licenciada Carolina Rosales, jefa de este jardín botánico, así como a su equipo de trabajo, ya que en conjunto es que logran mantener este recurso natural tan importante. Un saludo también al personal docente, a los investigadores, a los estudiantes, al personal administrativo y de servicios acá del Centro de Estudios Conservacionistas y especialmente a los del Jardín Botánico. También un saludo para los voluntarios que con su entusiasmo, con su dedicación y con su entrega nos vienen acá a ayudar para que este sitio pues siga conservándose y más que todo, para que los visitantes pues se lleven esa grata impresión de la riqueza natural de Guatemala. Una pequeña muestra, por supuesto, quisiéramos mucho más. Un saludo también a los colaboradores, a medios de comunicación que nos acompañan, a los invitados especiales que usualmente también amigos y colaboradores nos hacen compañía en este tipo de eventos. El día de hoy pues estamos iniciando una serie de actividades en conmemoración del cumpleaños número 100 de este jardín botánico. Empiezan el día de hoy, 21 de abril. Hoy estamos iniciando una jornada de actividades académicas, culturales, formativas, que
como Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia nos caracteriza también, que celebramos, pero al mismo tiempo aprovechamos para formar a nuestro recurso humano, que es lo más valioso de nuestra universidad. Para la Universidad de San Carlos de Guatemala, pues es un privilegio contar con este espacio que muy pocas universidades alrededor del mundo tienen. Nosotros pues contamos con este jardín botánico, tenemos también esa gran responsabilidad de su conservación, de su administración, así como pues otras áreas protegidas que también están bajo nuestra administración. De ahí entonces la importancia que este sitio tiene para la formación y para el resguardo de la biodiversidad. Para Guatemala no digamos, cada vez se hace más necesario tener este tipo de iniciativas, este tipo de recursos para que la población conozca la riqueza natural que tiene este país. Bueno, la biodiversidad en general. Y de ahí entonces que como autoridades, tanto a nivel de Universidad de San Carlos de Guatemala como de Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, siempre hemos tenido ese interés y ese ánimo, ¿verdad?, de ayudar y de servir a cumplir, ¿verdad?, las necesidades. Es bastante lo que se tiene que hacer acá en el jardín, es bastante lo que se tiene que hacer a nivel de Centro de Estudios Conservacionistas, no digamos en las áreas protegidas, hace falta muchos recursos para lograr esa administración que soñamos, ¿verdad?, como universitarios y que pues es nuestra responsabilidad también para brindarle al país. Afortunadamente vemos que la situación de la pandemia, de cierta manera, aunque continúa, pues se denota, ¿verdad?, una tendencia a a ver, no sé, un tipo de inmunidad colectiva, el resultado de la vacunación, que todavía hace falta mucho, ¿verdad?, en el país, principalmente en las áreas extraurbanas, pero que van ya dando un lineamiento a que el retorno a la presencialidad de nuestras actividades debemos ir fortaleciéndolo ya cada vez más. Entrega de pines conmemorativos y diplomas a los voluntarios del Jardín Botánico por parte de las autoridades. El diploma dice lo siguiente: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Centro de Estudios Conservacionistas, la Honorable Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, en el marco del centenario del Jardín Botánico, reconoce el mérito laboral de Blanca Areli Barrera Cabrera en reconocimiento a su dedicación en el servicio de voluntariado en el Jardín Botánico. Claudia Eugenia Raquel Bermúdez Willem. No se encuentra, pero van a pasar a recibirlo en su nombre. Belinda Cano López. Carmen Janet Castañeda Magaña.
Natalia Folgar Girón. Sandra Lucrecia León González. Julio Ernesto Ocheita Rivas. Claudia Briola Palacios González. Alba Carolina Pineda Ponce. José Edgardo Rodríguez Parada. Alejandra Valle de López. Continuamos con la entrega de los pines y diplomas para colaboradores del Jardín Botánico por parte de las autoridades. En este caso, se reconoce el mérito laboral de Estuardo Archila en reconocimiento a su trabajo solidario en mejoras del Jardín Botánico. Santiago Baltasar, estudiante de arquitectura de la Universidad de San Carlos. Arquitecto Sergio Castillo Bonini, profesor de la Facultad de Arquitectura. La diseñadora gráfica Andrea Meléndez. Al licenciado Esvin Mendoza del Museo de Historia Natural de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Licenciada Lucía Margarita Prado, directora del Museo de Historia Natural de la Universidad de San Carlos también. Agradecemos a las autoridades por esta entrega.
porque continuamos con nuestro programa para la develación de plaqueta conmemorativa al centenario del Jardín Botánico y pedimos a las autoridades que pasen al lugar correspondiente para realizar esta develación. Y para finalizar, tenemos una conferencia de la historia del Jardín Botánico por Leonel Hernández, así que los invitamos a poner toda la atención para escuchar esta conferencia. Bueno, buenos días tengan todos y todas, autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, autoridades de instituciones que nos visitan en esta oportunidad, autoridades de la facultad también, personal académico, docente, de servicio, que nos visitan a este acto tan importante como es la inauguración del centenario del Jardín Botánico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bueno, creo que contextualmente, históricamente es importante ubicar que el Jardín Botánico se encuentra dentro del barrio histórico de Ciudad Vieja y dentro del Paseo de la Reforma, hoy Avenida La Reforma. En 1894, el entonces presidente José María Reina Barrios inaugura el entonces se le llamó Paseo de la Revolución Liberal también, en honor a los liberales. José María Reina Barrios era un liberal de cepa. Y después el Paseo La Reforma. Obviamente, esto evocaba los grandes campos elíseos de París, Francia, donde nuestro expresidente estuvo exiliado durante mucho tiempo. La idea era crear en Guatemala un lugar que asemejara a estos campos, adornado con bellas estatuas, con grandes palacios. Obviamente era un sector exclusivo para la alta sociedad de la época de la Guatemala de finales y principios del siglo XX. Como parte de esa enorme belleza arquitectónica, ese historicismo que se da en esta época, obviamente se creó la denominada Escuela Práctica para Varones, fundada por el entonces presidente licenciado Manuel Estrada Cabrera. Esta escuela práctica era muy interesante. Tuve la oportunidad de revisar algunos libros cuando realicé un ensayo para nuestra revista, la revista Ciencia y Conservación, que se llama La Historia del Jardín Botánico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta escuela contaba con laboratorios de química, de física, contaba también con algunas evidencias históricas que todavía están acá. El área del invernadero, pueden ver donde se hacían prácticas agrícolas, los estudiantes hacían prácticas agrícolas, y en la parte donde tenemos a Navonera, al parecer existió una piscina. Era un espacio completo que era atendido no solo por profesores nacionales, sino también por profesores traídos de los Estados Unidos. Recuerden que Estrada Cabrera fue el mecenas de la educación. Pese a su megalomanía, obviamente su figura política retratada en monedas, en medallas, en todo, obviamente, apoyó la educación que en ese momento, desde la Revolución del 71, era una educación laica, que antes había estado en manos, obviamente, de la Iglesia Católica. Pues estas gentes, los liberales, dentro de las cuestiones positivas, no todo es negativo desde el punto de vista histórico, tuvieron a bien dar esa oportunidad de que la gente pudiera educarse a través de formación, que le llamamos ahora formación pública. Pues en este espacio estaba ubicada la Escuela Práctica para Varones, que desafortunadamente y afortunadamente para la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, en ese entonces Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia, con los terremotos del 17 y 1918, pues se cae. El solar es abandonado, el terremoto destruye buena parte de la arquitectura colonial y neoclásica de la Nueva Guatemala de la Asunción,
y la facultad venía haciendo gestiones desde con el doctor Eduardo Saravia de fundar un jardín botánico. Inicialmente les habían asignado la Municipalidad de Guatemala, que se llamaba en ese entonces la Intendencia de Guatemala, les habían asignado la Plaza de San Sebastián, que es donde se ubica nuestra antigua facultad, pero el espacio era demasiado pequeño. Hay insistencias de las autoridades de entonces. Finalmente el licenciado Carlos Herrera dona este espacio con el único objetivo de que se cree un jardín botánico. Acá del lado izquierdo, por ejemplo, están las glorietas. Estas glorietas que eran pequeñas bancas, pequeñas plazuelas, donde los estudiantes podían compartir un espacio de esparcimiento. Recuérdense que eran niños los que estudiaban acá, y niños de los departamentos. Y ellos podían compartir estos espacios. Hay dos glorietas. El portón histórico, que denota cuando finalmente el 29 de diciembre de 1922 se funda y se crea el Jardín Botánico de la Universidad de San Carlos, se coloca el portón. Las actas de la Junta Directiva de esa época dicen que este monumento, que es estilo Art Nouveau, vean sus formas geométricas, sus formas circulares, sus hojas de acá, corresponden al periodo precisamente de fundación. Aún así, las actas decían que se iba a colocar era a Louis Pasteur, insigne científico francés. Y la Embajada de Francia de ese entonces iba a apoyar con la donación de esto. ¿Qué pasó? No sabemos. El monumento, a mi parecer, de acuerdo a la investigación, corresponde a la época por su estilo artístico. Ahora bien, en el año 72, durante la administración del licenciado Mario Dari Rivera, se coloca el busto de el insigne naturalista sueco Carlos Linneo, creador del sistema binomial de clasificación de plantas y animales, que obviamente a nuestro juicio es más acorde a lo que constituyen los objetivos de un jardín botánico, ¿verdad? Entonces, si caminamos por el jardín botánico, además de su enorme riqueza patrimonial, natural, podemos observar en cada espacio la riqueza histórica que está en este espacio. Por eso mismo, por decreto 2697 y sus reformas 8198, es declarado monumento nacional protegido por su patrimonio histórico y natural integrado, le llamamos ahora. Y en un de aproximadamente 2 hectáreas, 18,000 y pico de metros cuadrados, 2 hectáreas, tenemos esa combinación. Estamos acá también y vemos, nos sentimos en un microclima. Damos un paso a la Avenida La Reforma o aquí a segunda calle, a la primera calle, y ya sentimos que nos estamos cocinando. Pero acá realmente tenemos un espacio que además es visitado por aves migratorias constantemente. Hay grupos de observación de aves. Vamos a dejar que pase. Grupos de observación de aves que nos visitan. Desafortunadamente la pandemia nos ha obligado a cerrar hermoso espacio para el público visitante que esperamos que pronto podamos tener acceso. La gente, generamos expectativa con esto, la gente va a pedir poder visitarnos. Desde el punto de vista histórico, los jardines botánicos responden a ese gran momento de la Ilustración, impulsado por uno de los grandes monarcas, Carlos III, que invita a los grandes naturalistas a hacer las grandes exploraciones a sus territorios de América, ¿verdad? Las primeras descripciones europeas del quetzal son hechas por los naturalistas, ¿verdad? De hecho, el naturalista Mochino es el primero que lo describe en un libro.
y una serie de flora también que fue descrita. Entonces la ilustración permite la formación de las grandes colecciones, tanto plantas vivas de los primeros jardines botánicos. Recuérdense que las plazas, las plazuelas, el Parque Concordia, que era una plazuela, el Parque Navidad se le llamaba, era un parque natural. El Parque Central, que de Plaza de Armas se convierte a partir de 1894 en un parque donde se mostraba la flora nacional, era un área de disfrute que coincide con el romanticismo inglés, ¿verdad? En contraposición de solo el conocimiento científico, de crear esos espacios donde la gente pudiera relajarse, leer poesía y poder disfrutar desde otro punto de vista espiritual estos espacios. Acá solo con voltear la vista tenemos el pequeño invernadero, que es un invernadero típico del estilo inglés, ¿verdad? De los invernaderos ingleses. Guatemala está llena de tradición oral, tradición cultural, y obviamente nos decían a nosotros, mire, lo que se cree acá es de que el jardín botánico fue ocupado en una época, en un periodo previo a su establecimiento como un cementerio. Bueno, investiguémoslo porque puede ser. Entonces nos dimos a la tarea de hacer la revisión de mapas de 1821 a 1905, que es cuando se establece la escuela práctica para varones, y pudimos corroborar que no existió tal cementerio. Entonces, lo que le denominaban una famosa capillita, no era una capillita, sino más bien un invernadero al estilo inglés. Entonces, la riqueza cultural de este lugar, no digamos desde el punto de vista natural, pero cultural asociada, integrada, es enorme. Por ejemplo, todos han oído hablar de la chata. Jorge Mario, ¿has oído hablar de la chata? No. Obviamente los que trabajamos acá o los de la facultad sabemos quién es la chata. La chata es una estatua, una figura femenina, una figura hermosa, realmente esculpida en mármol, que pudimos ubicar que se encontraba en el Palacio La Reforma, donde actualmente es el obelisco. El palacio también destruido con los terremotos de 1917 y 18, la facultad pide donación de estas estatuas y nos queda. Y le decimos chata porque para el terremoto, según me contaban, se cayó y se le quebró la nariz. Entonces, evoca esas épocas de romanticismo de lo que fue el paseo La Reforma. Y así tenemos pues innumerables elementos históricos asociados a este jardín. Entonces, realmente Guatemala, alguien me decía, donde pegas un piochazo encontrás alguna evidencia arqueológica. Sí, es cierto, ¿verdad? Una evidencia arqueológica, histórica, y no digamos nuestro patrimonio natural. Por eso es tan importante la labor que como Centro de Estudios Conservacionistas, Jardín Botánico y Facultad de Ciencias Químicas de Farmacia hacemos en pro de la protección, conservación de nuestro patrimonio natural y también de nuestro patrimonio cultural. Entonces, no quiero hablar mucho, tiendo a hablar mucho, mi esposa siempre me pellizca, ya estás hablando mucho, entonces, pero espero que con estas pocas palabras puedan ustedes apreciar este jardín botánico desde otra óptica, la óptica del patrimonio cultural y natural integrado. Muchas gracias y gracias por la invitación. Bien, agradecemos su presencia para este acto que da inicio a cada una de las actividades para este 2022, actividades de aniversario, 100 años del Jardín Botánico, y agradecemos a cada uno por ese trabajo, esa labor, como decíamos, de hormiguita, pero que al final de cuentas es lo que hace que todo el trabajo se vea al exterior. Así que muchísimas gracias a los medios de comunicación por cubrir esta actividad y a los que nos observan a través de las redes sociales, muchas gracias por su participación.
Agradecemos su atención y esperamos continúe participando de las próximas actividades del Centenario del Jardín Botánico. 100 años de historia y naturaleza.